El artículo 1100 del cual ya les hablamos es el deber de información. Muy bien. El deber de información sigue las pautas del artículo 41 de la Constitución Nacional. Sí, correcto. Sigue las pautas del artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor. Sí, perfecto. Pero te agregó dos palabras. Que vos, la empresa debe informar toda circunstancia relevante. ¿Y qué significará circunstancia relevante? Nosotros nos agarramos de ahí y decimos, ¿sabes qué? Estas dos palabritas nos sirven para inventar un nuevo principio. El derecho no se presume conocido por los consumidores. Claro, usted va a decir, no, Waldo, estás borracho. Además, ¿sabes qué? El artículo 8 del Código Civil claramente determina el principio de inexcusabilidad, donde determina que el no conocimiento de las leyes no significa excusa para no cumplirlas. Ah, bueno, Waldo, tu principio nació y murió rápidamente. No, pero el 8 tiene una coma y determina, salvo que la excepción esté establecida legalmente. Y ahí es donde levantamos la manito y decimos, un momentito, hay una excepción prevista legalmente. ¿Dónde? En el artículo 1100. ¿Por qué? Porque justamente te establece que tiene que informar de toda circunstancia relevante. Y vamos a poner un ejemplo concreto. Suponete que tu mamá compró un departamento en $100.000. ¿Ok? Y lo quiere asegurar contra incendio. ¿Por cuánto lo asegura? Y tu mamá, que no es ninguna experta, dice, bueno, no, por $100.000, que es lo que lo compré. Tiene su lógica, sí, lo que yo lo compré. Muy bien. Suponte que lo asegura por $100.000, se quema el departamento, ley de Murphy, y cuando todavía está el humito, aparece el liquidador de siniestros. Figuras raras si las hay. Nota de página. Como siempre, a una vez escribimos un artículo en la ley que se llamaba el proceso de liquidación de siniestros y el proceso de Kafka. Dos almas gemelas. Claro, porque vos no sabés qué carajo hace el liquidador de siniestros. Yo tampoco lo sabía. Entonces, ¿qué hice? Con la diosa de mi novia, que está acá, que es lo más grande que hay en el mundo, y alrededores, nos fuimos a hacer el curso de liquidadores de siniestros. A ver de qué se trataba. Bueno, soy liquidador de siniestros. Claro, y ahí empezamos a analizar de qué se trataba y empezamos a darnos cuenta de ciertas cosas extrañas. Por ejemplo, los liquidadores de siniestros te aplican la ley de seguros, el Código Civil, todo. ¿Qué porcentaje de los liquidadores de siniestros son abogados? No sé si llegarán al 1%. Muy bien, ellos conocen la aplicación técnica del derecho de seguros, pero acá hay pautas que son supralegales. Entonces me acuerdo que una vez estábamos charlando ahí y hablamos de la depreciación de las maquinarias en caso de incendio. Entonces el profesor que me estaba dando, un tipo de mucha experiencia, me dice, sí, porque cuando hay una maquinaria que se incendia hacemos una depreciación. Ah, muy bien. ¿Y cómo la hacen? Tenemos algunas tablas. Pero ¿y esa tabla cómo se aplica? Y vemos el caso concreto, lo analizamos. Y discúlpenme, levanté la manecita, digo, ¿utilizan ustedes el sistema de los 5 dígitos basculantes? ¿Qué es eso, doctor? Y más o menos. Y sí. Oh, son buenísimos tipos los liquidadores. Pero a ver, el liquidador de siniestros, la gran parte de su facturación, ¿a quién se la hace? A la compañía de seguros. Por eso, la ley de seguros permite que haya liquidador de siniestros de parte, pero generalmente eso no se utiliza. Muy bien, volvamos al caso de tu tía, que compró el departamento de $100.000 y lo aseguró en $100.000. Está el humito todavía llegando ahí y viene el liquidador de siniestros y dice, señora tía, qué lindo que es su departamento. Sí, lo que queda estaba buenísimo, sí, muy bien. Señora tía, le voy a explicar lo que es la prorrata. Muy bien. Tu tía lo mira como diciendo, me está hablando en finlandés antiguo. ¿Qué será la prorrata? Dice, mire, la prorrata es muy sencilla, señora tía, tiene una fórmula que es valor a riesgo sobre suma asegurada. Tu tía lo sigue mirando con ojos escrutadores diciendo, ¿qué me querrá decir este buen hombre? Dice, señora tía, esto es así. Usted la suma asegurada es de $100.000, ¿no? Pero su departamento tenía 30 años, bonito, sí, pero ya estaba depreciado. Entonces, señora tía, lo que hay que analizar era cuánto era el valor a riesgo.
El valor a riesgo es el valor de reposición a nuevo, es decir, el valor de construcción a nuevo de ese departamento. Y ese departamento tan bonito, hacerlo hoy sale, ponele, $400.000. Bueno, dice tu tía, bárbaro. Ahora, suponte que a tu tía se le quemaron $50.000. Si la suma asegurada son 100.000, y si te queman 50.000, tengo cobertura. ¿Me van a pagar 50.000? No. ¿Cómo que no? No, señora tía, pues le voy a explicar lo que es la prorrata. ¿Qué es la prorrata? Señora tía, eso está en el artículo 65 de la ley 718, ¿no lo sabe? No tengo el placer. La prorrata es la proporción entre el valor a riesgo y la suma asegurada. Como esto valía 400.000 y usted lo aseguró por 100.000, usted tiene el 25%. Ergo de los 50.000 le vamos a pagar con todo gusto y fino placer 12.500. ¿Por qué? Si yo tenía suma asegurada 100.000 y se me quedaron 50.000. Por la aplicación de la prorrata, que es valor a riesgo sobre suma asegurada. ¿Entendemos por qué nos llaman aves negras? ¿Cuándo se entera tu tía de eso? Cuando está el humito y viene el liquidador de siniestro. La pregunta es, por el 1100 deber de información, ¿no deberían haberte informado esto antes? ¿Se entiende? Entonces, por eso lo que queremos plantear es que hay nuevos principios. Para mí el derecho no, porque te van a decir, no, pero esta está la ley de seguros. ¿Y? Tu tía leyó la ley de seguros. Ni de casualidad. Pero se le va a aplicar. Ya acá viene el gran tema. ¿Es correcto que al consumidor se le utilice esa ficción legal ridícula impuesta por los poderosos? Que son los que tienen las grandes ventajas de que pues, se presuma la ley conocida. Porque se presume la ley de seguros, se presume la ley de bancos, se presume la ley de prepagas, todas las leyes se presumen conocidas. Y bueno, pero entonces la empresa va a tener que explicarte. ¿Sí? Más bien. Por eso, a ver, ¿de verdad el artículo 42 está vigente de la Constitución? Y sí. Y si está aplicable de verdad, ¿no deberíamos ver cómo hacer para... ¿Qué implica el deber de información, mis amigos? Es romper la asimetría del conocimiento técnico, económico, jurídico y fáctico. La compañía de seguros únicamente hace seguros, y de eso saben muchísimo. Los bancos únicamente hacen tema de bancos y saben muchísimo. Las prepagas hablan de pagas. Y vos, consumidor, sos un pobre imbécil que tenés que pelear contra todos esos poderosos, que encima cada uno tiene un departamento legal, se especialista en esa función. Y vos tenés que ir a buscar un abogado especialista para pelear después de el siniestro. ¿Se entiende la asimetría? Y acá yo lo planteo, cuando nos sacamos el bonete de lo que estamos trabajando y nos ponemos en el concepto de consumidor, estamos todos en desigualdad absoluta. Y la pregunta es, che, gastan tanta plata en publicidad, en marketing, en tantas cosas. ¿No podrían explicarnos de qué se trata todo esto? Entrar a una página... Sí. Disculpe, pero todos estos datos los tiene que brindar el todo asesor de seguros. También. Esa es la obligación del asesor de seguros. Como sabía que me ibas a hacer esa pregunta... Yo digo que como conocimiento de causa, yo lo hago, insisto, para que mi cliente esté al tanto de lo que es la prorrata, de lo que es esto, y de que tenga un buen seguro. Lo que pasa es que los clientes, en general, tienden a pagar lo menos posible. Entonces, bien, es interesante lo que plantea la colega, vos fíjate. Para la compañía de seguros como para ellos. Muy bien. ¿Qué es lo que planteamos nosotros? El deber de información como bien plantea la colega. Pero recordemos, primera cuestión, acá está el asegurado, acá está el productor asesor de seguros y acá la compañía de seguros. El deber de información es de este y de este. Acá hay una división. Si el productor de seguros no lo cumple, queda como responsable legalmente de la compañía de seguros. Entonces la colega me dice, no, pero a veces el productor, el asegurado quiere pagar menos. Muy bien. Informarlo fehacientemente y una vez que lo informaste fehacientemente se hace cargo. Pero no vale que le digan, che, hacemos el seguro y vemos de qué se trata. Es más, le voy a contar casos más ridículos y absurdos que tenemos en Argentina. Si yo tengo un auto que vale, no sé, 100.000 pesos y se asegura por 120.000, si tengo un siniestro, ¿cuánto me pagan? 100.000, obvio. Y si vale 100.000 lo aseguro por 80.000, ¿cuánto me pagan? Acá se aplica a los filósofos Lelutier.
Ganamos, perdemos, siempre perdemos. Siempre perdemos, no hay duda. Ahora la pregunta es, mis amigos, por favor levanten la mano, el que cuando hizo un seguro de auto determinó el valor de su vehículo. O lo estableció la compañía de seguros. Ahora vos fijate lo ridículo y cómo nos acostumbramos a la tontería. La compañía de seguros se equivoca, te pone un valor menor. ¿Quién se banca ese hierro? Los imbéciles como ustedes. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Lo ridículo de la situación. La propia compañía se equivoca al poner el monto del auto o no te lo actualiza. Y después cuando hay un siniestro dice, lamento informarle, señor asegurado, que usted tiene infraseguro. Pero hermano, si vos lo estableciste, bueno, ¿y por qué no lo revisaste? Es joda, él es el profesional, él es el proveedor y yo soy el asegurado que tengo que estar revisando cada cosa que hace el que está en una simetría superior. ¿Se comprende lo que estamos hablando? Entonces, esto es lo que tenemos que reanalizar todo el sistema. No tiene lógica que nos digan, no, la compañía fijó el valor, pero como se equivoca la compañía, se la tiene que bancar el asegurado. ¿Se comprende? Entonces tenemos que animarnos a replantear. Reitero, yo no digo que tenga la verdad, ni muchísimo menos. Lo que quiero es que pensemos distinto. Yo acabo de escribir un libro aburridísimo. A veces me lo quieren poner acá. Bueno, esto va a durar un ratito. Bueno, acabo de escribir un libro aburridísimo que se llama Seguros y el Código Civil y Comercial. Y vieron que todos los libros en la página 1 tienen una cita de un filósofo griego escrita en latín. Yo no sé latín y no conozco nada de filosofía. Entonces, ¿qué dice? Cité a un filósofo argentino, Lito Nebbia. Y puse, si la historia la escriben los que ganan, eso significa que hay otra historia. No dije la verdadera historia. No, hay otra historia. Pero tenemos que reanalizar las cosas. No nos acostumbremos a lo que sucedió, que está todo bien. Porque no está todo bien. Si no, la gente no iría a verte. O pasó una encuesta, che, ¿qué opina usted de los seguros? ¿Confía? ¿Y cuál será la respuesta? ¿Y por qué? ¿De quién es la culpa? Esto es lo que quiero plantear. Entonces, fíjense que acá tenemos ya un segundo principio donde el... Sí. Con el valor de reposición, sí, perfecto, técnicamente excelente. Si te ponen valor de reposición, no habría este problema. Es que debería serlo. Pero te fijan el valor de reposición en 5% normalmente. Pero el valor de reposición tendría que ser lo que es el valor de mercado. Es decir, si vos me pones valor de reposición, se roba el auto, me das otro auto nuevo. O de la categoría o de la antigüedad que tuviera. Es decir, nos ponen cosas raras que no tienen explicación. Bueno, el valor de reposición real que correspondería a esto sería que tener un valor de reposición. De vuelta, a ver de información. Si te dicen valor de reposición, ¿qué supone tu tía? Que vas a reponer el auto. Ahora te dicen, este es el valor de reposición, pero el chistecito, ¿se entiende? Entonces, a ver, de ver de información, lo que se dice se tiene que cumplir. O no habla el Código Civil de la buena fe. O no se dice en el seguro que el seguro es la ubérrima buena fides. ¡Wow! Cuando yo escucho eso digo, me están jodiendo. Porque si vos ves y después cómo se aplican los seguros, ¿y dónde está la buena fe? ¿Se entiende? Reitero, hablo de las compañías que no pagan. Las que pagan no hay problema porque cumplen con lo que tienen que hacer. Ahora, cuando te van a ver a vos es porque no le cumplieron. ¿Está? No te quieren descontar las cuotas que te quedaban hasta que terminabas el contrato, que te lo descuentan del capital a pagar. Claro. Y vos estás apresurado de querés cobrar. Y decís, bueno, dale, ¿qué podés hacer? Si no, le voy a hacer juicio por la cuota. No, pibe, no hay alternativa. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Si se aplicaran los daños punitivos en los que... A ver, esto ya lo adelanta Gersi muy claramente, es el incumplimiento eficiente. A la compañía de seguro le da rédito incumplir muchas veces. O sea, ahí es donde vos le aplicás los daños punitivos y le cambiás el análisis económico del derecho. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que tenemos que ver. Por tanto, segundo principio, el derecho no se presume conocido por todos. Y tercero, este creo que es el más interesante. Pregunta, en caso de conflicto, ¿qué tiene preeminencia? ¿La ley general o la ley especial? La ley especial, eso dice toda la doctrina seria.
Pero nosotros no somos serios. Nosotros somos herejes. ¿Y qué les vamos a plantear, mis amigos? Que en caso de conflicto entre la ley general, Código Civil, con cualquier ley especial, por ejemplo la ley de seguros, va a tener preeminencia la ley general del Código Civil y Comercial de la Nación. Este es uno de los cambios más grandes, es un Big Bang jurídico tremendo. Pero esto no lo dice Waldo Sobrino. No, ustedes a mí no me crean nada. Leamos los fundamentos. En la tercera charla vamos a profundizar esto, pero ahora les tiro el título. ¿Qué se dice en los fundamentos? En los fundamentos se determina que el Código Civil es el piso mínimo y núcleo duro para la protección del consumidor. Bien, y agrega, la ley especial podrá mejorar, pero nunca empeorar este piso mínimo. Va de vuelta. El Código Civil es el piso mínimo y el núcleo duro para proteger al consumidor. La ley especial podrá mejorar, pero nunca empeorar este piso mínimo. Pregunta, cuando haya conflicto entre la ley especial y el piso mínimo del Código Civil y Comercial, ¿cuál va a tener preeminencia? El Código Civil. Mis amigos, se produjo un Big Bang jurídico tremendo, porque la ley general, léase el Código Civil, puede mejorar la ley especial. Y esto también está determinado en el artículo 1094. El artículo 1094 tiene un título sutil que se llama prelación normativa. Hello. La prelación normativa, recuerden que en el Código Civil tenemos la parte de consumidores del artículo 1192 al 1193 al 1122. Todo eso en la parte de consumo. Y el 1094 determina, esta parte de consumidores tiene la prelación normativa. ¿Prelación normativa frente a quién? Frente a cualquier otra ley. Entonces, en caso de conflicto, se le va a dar trascendencia, prelación normativa, dice la ley, a los principios del Código Civil. Entonces, cuando tengamos un conflicto entre el Código Civil y la ley de seguros, ¿qué va a tener preeminencia? El Código Civil. Obviamente que en los fundamentos también, para hacerlo más confuso, el Código dice, y el Código Civil respeta a los microsistemas como la ley de seguros. Pero luego te dice, en los fundamentos cuando te los desarrollas, te dice, no, pero esto es un piso mínimo. Entonces, en todo aquello que nosotros establezcamos como pautas básicas, va a tener preeminencia esto. Y esto, fíjense que es un cambio determinante. Ya veníamos planteando nosotros que la Ley de Defensa del Consumidor había mejorado, había modificado a la Ley de Seguros. Pero ahora es el Código Civil que lo ha cambiado. Y acá viene el tema ya justamente de los seguros y el Código Civil y Comercial. Especialmente en el tema de consumidores. Y analicemos lo siguiente. Ya con la Ley de Defensa del Consumidor, nuestra pauta era que la Ley de Defensa del Consumidor no solo se aplicaba a los seguros, sino que te modificaba a la Ley de Seguros. Increíblemente, durante un cuarto de siglo estuvimos peleando, ¿no? Si se aplicaba, si no se aplicaba. Es decir, parecía que el derecho de seguros era como un coto de casa privado. La Ley de Seguros era virginal e inmodificable. Cualquier modificación que se produjera no tocaba la Ley de Seguros. ¿Está? Y siempre nos pareció muy raro. Ahora la pregunta es, vos fijate, una pregunta mal hecha te lleva a una respuesta equivocada. La pregunta era, ¿se aplica la Ley de Defensa del Consumidor a los seguros? Y ahí venía toda la discusión. ¿Qué hicimos? Escribimos un artículo cambiando el paradigma y dijimos, che, ¿se aplica la Ley de Seguros a los consumidores? Y ahí se te cambia todo el panorama. ¿Y la respuesta cuál es? Sí se aplica, siempre y cuando te respete los principios de derecho de consumo. Que a ver, estamos hablando del artículo 42. Estamos hablando de los derechos civiles constitucionalizados. Entonces acá sí vamos a tomar lo que decía Lorenzetti, que hoy ya no existe una cuestión de choque entre una ley especial y una general, una anterior o posterior, sino que él habla de la prelación normativa jerárquica constitucional. ¿Qué significa todo esto? Sencillo. Acá en la Constitución Nacional vos tenés el artículo 42. Y la Ley de Defensa del Consumidor es la derivación del artículo 42. Entonces, esto es el típico derecho civil constitucionalizado. Por tanto, cuando hay un conflicto entre una norma que deriva derechamente de la Constitución y la Ley de Seguros,
tenemos la prelación jerárquica normativa constitucional, es decir, que esta va a tener preeminencia. Eso ya era con la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Y con el Código Civil? Y acá viene la pregunta, ¿cómo es el tema del Código Civil? Y la pregunta es, a ver, ¿se aplica el Código Civil y Comercial a los seguros? Y parecería que la respuesta es afirmativa. Muy bien, si la respuesta es afirmativa, se va a aplicar del artículo 1092 al 1122, que es todo el ambaje de la parte de consumidores, a los seguros. De manera tal que todo esto que tenemos nosotros acá se va a aplicar a los seguros. Y no solo se va a aplicar, sino que te lo va a modificar en aquello en que haya contradicción. Imagínate lo que es el tema de, tan solo para tener un caso, reticencia. ¿Qué es la reticencia? Todo aquello que quiere saber la compañía de seguros, pero que generalmente no te pregunta. ¿Recuerda la película de Woody Allen? Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo y nunca se animó a preguntar y nos ponemos colorados. Bueno, es eso. En los países serios, ¿cómo es la reticencia? Te ponen un formulario, conteste si no es asegurado. Si miente, vaya preso. No hay problema. Ahora, esta noche anda a tu mamá y decirle, mamá, ¿qué fue lo que le dijiste a la compañía de seguros para no incurrir en reticencia? ¡Pum! La mataste. ¿Se entiende? Ahora la pregunta es, ¿y cómo juega esto de que tu mamá tiene que...? Es más, ustedes recuerdan que la ley de seguros la hizo Isaac Alperín, pero después viene una comisión revisora que modificó a la ley del genial Isaac Alperín. Claro, cuando Alperín hace la ley, el proyecto del año 59, le dicen, Isaac, ¿querés que tu ley esté aprobada por titulares de cátedra? Como Alperín era un genio, dijo, sí, por supuesto. Entonces se hace una comisión con Duncan Parodi, Cámara, Yadarola, grandes monstruos. Se reúnen, primer día, ¿qué es el seguro? 20 horas hablando de qué es el seguro. A las 20 horas un tipo levanta la mano y dice, che, propongo hacer una mini comisión. Ah, bueno, dale. Entonces uno de los titulares de cátedra lo mira al tipo y le dice, pero perdón, ¿usted quién es? Ah, disculpe, no me presenté. Yo soy el apoderado de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros. ¡Oh! El que está al lado levanta la manecita y dice, qué buena idea la del señor, propóngase una mini comisión y gentilmente me ofrezco formar parte de la misma. Otro titular de cátedra lo mira y le dice, perdón, ¿y usted? ¿Usted quién es? Ah, yo tampoco me presenté. Yo soy el apoderado de la Asociación de Compañías Extranjeras de Seguros radicadas en Argentina. En el fulbito dirían, le hicieron el 2-1 al Perín. Obviamente. Y en el tema de reticencia es un caso típico. Alperín que decía, reticencia es todo lo que el asegurado no le dice a la compañía de seguros con culpa grave. Pero esta mini comisión dijo, che, si ponemos culpa grave, protege mucho al consumidor. Tráeme el liquid paper. Borramos culpa grave. Se juntaron y dijeron, che, pero la verdad es que sigue protegiendo mucho al consumidor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te parece? Sí. ¿Y qué le ponemos? Que eso se da aún de buena fe. Entonces, vos fíjate lo que es esto, que se va a determinar que hay reticencia de tu tía aún de buena fe. ¿Ok? Mi pregunta es, ¿cómo queda ese artículo 5 a la luz del artículo 1100 del deber de información? ¿Es válido que tu tía tenga que adivinar qué es lo que técnicamente le interesa saber a la compañía de seguros? ¿O la lógica es que la compañía de seguros y el productor de seguros le informen al asegurado qué es lo que necesita saber? ¿Se comprende? Entonces acá tenemos varias cuestiones concretas, creo que hay como 30 artículos que han sido modificados de la ley de seguros por aplicación del Código Civil y Comercial. Para la última charla, si tenemos tiempo, vamos a hablar de esto, porque hay muchísimas cosas que han sido modificadas. ¿Está? Entonces, eso es lo que vamos a analizar. ¿Qué vamos a ver ahora un poquito? Tema de contratos. Y acá es donde vamos a profundizar algunas cuestiones. Ya les dijimos que en nuestro criterio el tema de contratos en el Código Civil y Comercial está muy mal manejado. ¿Por qué? Porque se empieza reglamentando o normatizando los contratos paritarios. Por definición, no existe el contrato paritario en los seguros. Porque las pautas, las cláusulas y condiciones te lo establecen la propia compañía de seguros. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se van a manejar los contratos en los seguros?
tenemos como dos respuestas. La primera es lo que dice la Corte, que vamos a ver más adelante, en el caso Flores. En el caso Flores, la Corte dice, el contrato de seguros se rige por el artículo 1137 y 1197 del viejo Código Civil. ¿Recuerdan el artículo 1197 del viejo Código Civil que decía? Las que las partes han pactado deberán someterse como a la ley misma. Es decir, jamás en la vida vos pactaste nada con la compañía de seguros. ¿Está? Entonces, y este fallo Flores es de junio del 2017. Tiene la pauta que se rige con el viejo Código Civil. Pero siempre entendimos que el contrato de seguros fue un contrato de adhesión y un contrato de consumo. Entonces acá sí vamos a aplicar las pautas que tenemos en el nuevo Código Civil y Comercial. Creo que es el artículo 984 que establece que el contrato de adhesión es aquel donde el adherente adhiere a las cláusulas generales establecidas unilateralmente por la otra parte o por un tercero. Caso típico del contrato de seguros, que todas las cláusulas y condiciones son establecidas por la compañía de seguros o por la Superintendencia de Seguros de la Nación. A vos te da lo mismo. Vos no podés opinar, salvo algunas pequeñas cositas, muy de detalle, ínfimas y mínimas. Todo el resto se va a aplicar a través de lo que es un contrato de adhesión. Y el hecho de que sea un contrato de adhesión va a tener consecuencias importantísimas. Primero, algunas cuestiones que tenemos que analizar. Vieron que los contratos de seguros tienen cláusulas generales y cláusulas particulares, ¿no es cierto? Muy bien. Las cláusulas particulares en un contrato normal, ¿qué son? Las que las partes acuerdan. Bien, ¿quién de ustedes acordó una cláusula particular en un contrato de seguros? Cállate, estúpido. No, ¿qué vas a opinar? ¿De qué estamos hablando? ¿Se entiende? Ahora, ¿qué dice el artículo 986? ¿Cuáles son las cláusulas particulares? Las negociadas individualmente. ¡Opa! Entonces fíjense ustedes acá que ya tenemos una pauta interesantísima. Cuando nos quieran aplicar una cláusula particular que perjudique al asegurado, la compañía de seguros va a tener que demostrar que fue negociada individualmente, porque lo dice así claramente el Código Civil. Segunda cuestión, tenemos el tema de las cláusulas abusivas. Y acá las cláusulas abusivas son sumamente interesantes. Están en el artículo 988. ¿Está? Y en el 988, ¿qué tenemos? Distintas cuestiones. Una es la desnaturalización del contrato y de las prestaciones. Y acá es donde tenemos que empezar a analizar. ¿Qué es cuando algo se desnaturaliza? Cuando le sacás la esencia, el objetivo final que tiene. Caso concreto. ¿Recuerdan el tema de la franquicia de 40.000 pesos del transporte público? Hay alguien que se ríe de esto. Lo habrán tenido que discutir y defender lo indefendible. A ver, Argentina es un país rarísimo. Yo quiero ser honesto intelectualmente con ustedes. Yo en los últimos 20 años he presentado creo que 100 ponencias en congresos de seguros. Y yo tengo un récord único en la historia de Argentina y creo que del mundo. Mis ponencias cuando fueron votadas por unanimidad. Todo el congreso levantó la mano y dijo rechazo. Nadie estaba de acuerdo conmigo. Claro, yo voy a congresos de seguros y yo no lo voy a compañía de seguros. Después cuando salimos muchos me dicen, che, Waldo, la verdad es que creo que tenía razón, pero no lo puedo decir tan fuerte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que analizar acá? La desnaturalización. Y un tema es la franquicia. Una vez presenté una ponencia en el Congreso Euroamericano que se hizo en la Universidad de Buenos Aires. Y vienen 3 profesores españoles y me dicen, Waldo, tu ponencia está mal. Le digo, sí, siempre me dicen lo mismo. No, pero te equivocaste en el título. Ah, la miércoles, ya equivocarte en el título hay que ser bastante bruto. ¿Y por qué me equivoqué en el título? Y vos fíjate, pues estás diciendo que la franquicia de un seguro obligatorio es inoponible a la víctima. Claro, no, Waldo, hay un error. ¿Por qué? Porque en los seguros obligatorios no existe la franquicia, me dicen los profesores europeos. ¿Qué hice? Los abracé y les dije, bienvenidos a Argentina. Argentina es el único país del mundo que tiene una franquicia, un seguro obligatorio oponible a la víctima. No tiene el menor sentido. Gracias a Dios, eso fue resuelto por la jurisprudencia en el plenario Barrio, que dijo la franquicia no es oponible a la víctima. Pero, ¿qué dijo nuestros amigos de la Corte?
Obviamente que la franquicia es oponible a la víctima. Nota a pie de página como buena cuestión, porque no creo que se les atragante la comida de esta noche. ¿Saben ustedes que eso ha sido cambiado? Esto es lo que yo llamo el lobby de las compañías de seguros. Hay una resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación que estableció que la franquicia del transporte público es inoponible a la víctima. No les quiero mentir el número de la resolución, pero podría llegar a ser la 39927 o algo parecido. Pero a ver, mis amigos, esto es fundamental. Y ha salido en casi ningún lado, mágicamente, pero la Superintendencia de Seguros de la Nación ya determinó que la franquicia del transporte público de pasajeros es inoponible a la víctima. Es más, determinó que la franquicia ahora es de 120.000 pesos, pero inoponible a la víctima. Lo que va a ser muy importante para ustedes. ¿Por qué? Porque la compañía va a pagar de 0 para arriba. ¿Está? Claro, muchos de ustedes van a decir, che, Waldo, pero yo tengo un caso que ya viene de antes con la antigua normativa. ¿Qué nos enseñaron en la UBA? El abogado no tiene problemas, tiene soluciones. ¿Y qué onda les tiro? ¿Por qué no analizamos un poquito el artículo 7? El artículo 7 del Código Civil es uno de los más aburridos de la normativa, que es el que te determina la aplicación del código viejo, del código nuevo, cuando uno, cuando otro, pero establece un punto específico, que es que cuando la normativa beneficie al consumidor, la aplicación es inmediata. ¡Apa! Entonces, el mismo Código Civil y Comercial nos determina que más allá de la retroactividad o no, cuando las pautas del Código Civil son más beneficiosas para el consumidor, la aplicación de esta normativa es inmediata, aún a consecuencias de casos anteriores. Y mi pregunta es, mis amigos, si el Código Civil y Comercial es un piso mínimo para proteger al consumidor y el código, que es ley de fondo, se aplica de manera inmediata cuando beneficia al consumidor, si te modificaron las resoluciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación, ¿no podremos alegarle al juez, mire señor juez, antes la Corte decía que la franquicia era oponible porque lo decía la Superintendencia, pero la Superintendencia ha cambiado de opinión? Se los tiro como idea. Creería yo que válidamente podemos establecer que hoy, en el tema de franquicia, podemos determinar la inoponibilidad de la víctima. Más allá del plenario barrio, lo podemos establecer porque ha cambiado la plataforma jurídica de aplicabilidad. Porque es la propia superintendencia la que te ha determinado que no se va a aplicar la franquicia frente a las víctimas. ¿Está? ¿Qué otra cosa tenemos? Del artículo 988. También te determina que es nulo. Sí. En realidad, en la práctica no le estás dando una mano más a las empresas. Ya no pagaban para los 40 años. Claro. 120.000. Pasa que no, es una cosa interesante lo que hizo la Super. Se golpearon la cabeza y sacaron algo piola. ¿Qué dice? Antes la franquicia era de 40, ahora es de 120. ¿Estamos peor? No, porque dice que la franquicia de 120 es inoponible a la víctima. Lo que va a significar que en esos 120.000 pesos la compañía de seguros paga frente a la víctima y después repite contra la empresa de transporte público. Lo que significa una mayor protección para la víctima. ¿Se entiende? Porque antes era oponible a la víctima la franquicia. Hoy no. Hoy para la víctima es como que no existiera franquicia. Y luego en la relación compañía de seguros, empresa de transporte público, la compañía de seguros le va a repetir a la empresa de transporte público por 120.000 pesos. ¿Se entiende? Yo hoy pido una mediación, cito a la empresa, cito a la compañía de seguros y hoy con este sistema necesito que va a responder primero la mutual en línea general. Sí. La normal. La normal. La realidad es, yo no te quiero mentir, creo que este es el número de la resolución y creo que es de julio del año pasado. ¿Está? Pero esto está vigente. Si no te quieren pagar es porque
no quieren pagar. Pero la normativa establece que sí tienen que pagar. ¿Está? Es más, nunca tuvo lógica esto. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los dueños de las compañías de seguros que aseguran a la empresa de transporte público? Las mismas empresas de transporte público. Era una genialidad. Te ponían un dique de contención que era una fachada para que ellos mismos no pagaran. Era totalmente absurdo. ¿Está? Pero la verdad es que la Corte lo había aceptado esto en el fallo Cuello y en el fallo Obarrio. Entonces, a partir de esto se había determinado esta cuestión. La realidad es que el fallo Cuello, el fallo Barrio de la Corte Suprema eran muy malos en mi criterio, porque echaban por tierra absolutamente todo lo que se establecía en favor del consumidor. Pero bueno, más allá de la discusión que tenemos, la realidad es que hoy válidamente podemos utilizar todo esto para la protección de la víctima. Y hoy esto lo tenemos vigente. Que no quieran pagar es una problemática de que no haya daño punitivo. Si hubiese daño punitivo seguramente estaríamos en otra situación. ¿Está? Muy bien. ¿Qué más tenemos entonces? ¿Cómo vamos a aplicar la normativa de los seguros? El 988, inciso B, te habla de la restricción. ¿Qué es la restricción? Cuando se limita la cobertura de la compañía de seguros sin motivo razonable. Hay un caso de jurisprudencia que es tremendo en Bahía Blanca. Era una empresa de un parque de diversiones que hace un seguro de responsabilidad civil. ¿Ok? Muy bien. Ustedes vieron que el seguro de responsabilidad civil como exclusión tiene las obligaciones contractuales. ¿Está? ¿Por qué? No se sabe muy bien por qué, pero no importa, las tiene. ¿Qué sucedió? La empresa del parque de diversiones hace el seguro de responsabilidad civil, viene un papá con el nene y van unos autitos chocadores. Chocan, el nene se lastima. El papá demanda al parque de diversiones. El parque de diversiones cita en garantía de la compañía de seguro que tenía vigente un seguro de responsabilidad civil. Pregunta, ¿le dieron cobertura? Obviamente que no. ¿Qué le dijeron? Y no, el papá cuando entró, ¿pagó un ticket para entrar? Y sí, pues bien, usted tiene una obligación contractual. Como consecuencia de eso, no le vamos a pagar este siniestro. Es decir, lo único que te cubriría este seguro es cuando el autito chocador salta el parque de diversiones y choca a un tipo que va en la avenida a 40 metros fuera del parque de diversiones. ¿Se entiende? Esto es una restricción absolutamente absurda de lo que tenemos en Argentina. ¿Está? ¿Qué otro artículo tenemos? El 988, ya después cuando te habla... Sí. El fallo le dio, obviamente, la razón a las compañías de seguros en primera instancia. Pero después apelaron. Ratificaron. ¿Entienden por qué no llaman aves negras? Yo me imagino a los tipos tratando de explicar lo inexplicable. ¿Qué sentido tiene? ¿Se comprende? Entonces, vos dice el Ponte de Oro, ¿pero y esto qué pasó? Y concretamente le dijeron, señor, no hay cobertura. ¿Se comprende? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tratar de aplicar la normativa que tenemos de consumidores, porque recordamos, tenemos artículos de contrato de adhesión y también contrato de consumo. 1093, contrato de consumo. ¿Está? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Un montón de pautas que se van a utilizar para proteger a los consumidores. Dentro de las cláusulas abusivas, de la misma manera que criticamos al código, hay cosas que son muy buenas. Argentina tiene una normativa que creo que, si no es única, es de las pocas que hay en el mundo, que es el artículo 1118. Mis amigos, esta normativa es una maravilla. ¿Qué dice el artículo 1118? Las cláusulas abusivas negociadas individualmente y aceptadas expresamente siguen siendo cláusulas abusivas. Esto es genial. ¿Por qué? Porque antes tenías el 1197 que te decía, no, como esto lo pactamos, usted deberá someterse a esto. Mentira, nunca lo habías pactado, pero te lo aplicaban. El 1118 cambia absolutamente todo. Te dice, la cláusula abusiva negociada individualmente y aceptada expresamente sigue siendo abusiva. Yo siempre pongo la anécdota cuando fui a buscar los celulares para mi estudio, me dan esto, me dicen, doctor, lea y firme el contrato. Digo, yo firmo sin leer. Doctor, ¿usted no es abogado? Digo, sí, si yo no estoy de acuerdo con una cláusula, ¿puedo llamar a Pedro personal
o a María Claro para cambiarla? No, esto es así. Pues bien, el ignorante es el tipo más feliz. Le dije, dame, yo me llevo todo. Ahora, con el nuevo 1118, se produjo un cambio estructural en el derecho. Y esto no lo digo yo, lo dice alguien más inteligente que yo, que es Fernando Sina, que dice que la autonomía de la voluntad ha sido reemplazada por el orden público. ¿Qué significa esto? Mis amigos, no importa lo que el contrato, poné lo que quieras. Si en definitiva luego vamos a ver si me estás violando el orden público o no. ¿Por qué? Porque acá vamos a tener el artículo 1094, que es el del piso mínimo y el núcleo duro. Entonces, si el Código Civil me establece un piso mínimo y el núcleo duro, que es inviolable, y el 1118 me determina, señores, aunque usted haya aceptado algo, eso va a ser siendo abusivo, la realidad es que los seguros vos nunca pactaste nada, porque no tenés la menor idea. Pero en el hipotético caso que lo hubieras pactado, si eso es considerado abusivo, aunque se hubiera sido aceptado, igualmente se va a aplicar. ¿Entiende el cambio copernicano que tenemos en todo esto? Esto es importantísimo porque nos está dando unas herramientas espectaculares para los consumidores. Por eso criticamos muchas cosas del código y otras nos parecen muy buenas. Esta me parece maravillosa. ¿Qué otra tenemos? Esta, las compañías de seguros no se han dado cuenta todavía, pero hay una que es buenísima. Vos fijate, cuando vos contrataste un seguro, ¿cómo lo contrataste? Bueno, el productor de seguros vino a tu casa, vos fuiste a la oficina. Casi por definición, el seguro no lo contrataste en la sede de la compañía de seguros. Casi nadie la conoce, la compañía de seguros. Muy bien. ¿Qué dice la ley de seguros? El artículo 16. Prórroga de jurisdicción. Alperín, que conocía mucho, decía, no, la prórroga de jurisdicción es una manera que tienen las compañías de seguros para cansar al asegurado, pues si tu tía vive en Jujuy y tiene un juicio, iba a tener que venir a reclamar a Capital Federal. Le queda el toque a tu tía, hacer 2000 kilómetros para venir a reclamar. Entonces Alperín que dijo, no se acepta la prórroga de jurisdicción. Pero después vino la comisión revisora. Y dijo, no seamos tan extremistas. Hagamos una prórroga de jurisdicción pero limitada. Ah, muy bien. Si es limitada, dale. ¿Qué establece el artículo 16 de la Ley de Seguros? Se acepta la prórroga de jurisdicción pero únicamente dentro de la República Argentina. Es decir, no te puedes mandar a Nueva Zelanda, por ejemplo. Es una gran ventaja. ¿Se entiende la locura de todo esto? ¿Y esto por qué es? Porque justamente la compañía de seguros te quiere cansar. Porque la compañía de seguros, si vos tenés un juicio en Jujuy de responsabilidad civil, tiene abogados en Jujuy. ¿Y por qué no te trata el siniestro ahí? Pues si te hace venir a Buenos Aires, te va a cansar mucho más. Mis amigos, esto ha sido solucionado. ¿Qué se modificó la ley de seguros? Yo creo que sí. Artículo 1109. Todavía no leí ningún comentario al respecto, pero yo creo que está buenísimo. ¿Qué dice el artículo 1109? Habla de prórroga de jurisdicción. Y dice que aquellos contratos celebrados por internet, por medios telemáticos o fuera del establecimiento del proveedor, no pueden tener prórroga de jurisdicción y la jurisdicción es la del domicilio del consumidor. Y agrega, la cláusula que estableciese la prórroga de jurisdicción va a ser nula de nulidad absoluta. Va de vuelta. Fíjense que acá de vuelta es un caso concretísimo de cómo ha sido modificada la ley de seguros. El artículo 16 dice, señor, sí se permite la prórroga de jurisdicción. ¿Qué dice el 1109? Aquellos contratos celebrados fuera del establecimiento comercial, como válidamente podría llegar a ser el contrato de seguro, dado que vos no fuiste a la compañía de seguros, se determina que la prórroga de jurisdicción es nula de nulidad absoluta. ¿Está? De vuelta pasamos al piso mínimo y al núcleo duro. Si esto es un núcleo duro que es inmodificable, la realidad es que en este caso concreto no vamos a poder tener ningún tipo de prórroga de jurisdicción. ¿Se entiende? ¿Qué otra cosa interesante tenemos? Y ya vamos cerrando porque se durmió más de la mitad del auditorio. Entonces ya vamos a ir cerrando. Sí.
sería el demandado, domicilio público, tengo el damnificado y viene el capital. Sí, aclaremos lo siguiente. Esto que estoy hablando es para la relación asegurado y compañía de seguros. Vos me estás planteando un caso de responsabilidad civil, ¿no es cierto? Eso ya sería otra cosa. Sin perjuicio de eso, después vamos a hablar del tema de responsabilidad civil, que yo creo que también se han modificado muchas cuestiones. ¿Por qué? Porque entendemos, y vamos adelantando lo que hablaremos en las próximas charlas, que yo creo que hoy hay una acción directa autónoma. ¿Qué es esto? Recuerden ustedes que si vos tenés un asegurado, una víctima y una compañía de seguros, si a tu cliente, el asegurado, le produjo un accidente, tenés que rezar que el asegurado no se haya muerto, porque es un lío, o que no se le ocurra vivir en una villa, porque vas a tardar un Perú para notificarlo. ¿Qué planteamos nosotros? Que con el criterio actual, hoy hay una acción directa, autónoma, en virtud de la cual la víctima puede llegar a una compañía de seguros sin demandar previamente al asegurado. Obviamente que si lo tenés al asegurado, demandalo. Pero si se te complica mucho, yo sugeriría que hagamos esto. Es más, adelanto que esto ya está previsto en la ley 24.449 del artículo 68. Cuando después veamos en el tema de víctima de accidente de tránsito, el tema de gastos de sanatorio, vamos a ver que en los gastos de sanatorio la víctima le demanda directamente a la compañía de seguros sin necesidad de pasar por el asegurado. ¿Está? Entonces es un tema, haceme acordar que lo vamos a ver de más adelante cuando avancemos en estas cuestiones. Entonces, para ir cerrando, ¿qué nos queda? Nos queda el tema de ¿qué otra cláusula abusiva tenemos? Tenemos el 1119 que te habla de desequilibrio significativo. Entonces, que la compañía de seguros va a ser responsable o se va a considerar que es una cláusula abusiva cuando hay un desequilibrio significativo. Y esto va a ser muy importante para todas las cuestiones. El tema de lo que es la franquicia y todas estas cuestiones, entendemos nosotros que habría un desequilibrio significativo que evidentemente podríamos llegar a aplicar. ¿Está? Entonces, para ir cerrando, ¿qué nos queda? Concretamente, el código en el tema contractual parte de una premisa errada en mi criterio, y es que habla de los contratos paritarios. A través de los contratos paritarios te establece algunos principios generales. Sin perjuicio de eso, en los principios generales hay cosas que nos van a ayudar a los consumidores. Por ejemplo, el artículo 963. Que reitero, está dentro de las pautas de los contratos paritarios. Pero más allá de eso, le puedo agarrar por 2000 artículos, ¿no? Pero si es el 963, te habla de la prelación normativa. ¿Y qué te establece? Con la primera pauta de la prelación, decime si le pegué Eduardo de casualidad. El 963, fíjate, 963. Entonces, en la prelación normativa te establece las normas indisponibles de la ley especial y del Código Civil. Ahora, mis amigos, fíjense ustedes, las normas indisponibles, le pegué de casualidad. Bien, entonces, dentro de las normas indisponibles tenemos todas las pautas de protección a los consumidores. Y en la ley de seguros, ¿cuáles son las normas indisponibles? El 158. El 158 te determina cuáles son aquellas normas que no se pueden modificar. Y todas las que no se pueden modificar del código de la ley de seguros son aquellas que benefician al asegurado. Entonces, incluso en los contratos paritarios, el artículo 963 nos va a determinar algo positivo para nosotros porque nos establece la prelación normativa. Y en la prelación normativa dice, señores, inciso 1, las normas indisponibles de la ley especial y las normas indisponibles del Código Civil. Después establece lo que dice las cláusulas particulares, etc. Pero el número 1 son las normas indisponibles. Con esto vamos cerrando. ¿Qué dice el Código Civil en los fundamentos? ¿Qué ha cambiado el concepto? ¿Por qué? Porque el Código Civil pasa a ser el faro que ilumina todo el resto del derecho. Mis amigos, hoy las normas de derecho consumidor es un derecho civil constitucionalizado, lo que implica que es una base fundamental que tenemos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Sencillamente que tanto el Código Civil como la Ley de Defensa del Consumidor, que son una derivación del artículo 42
de la Constitución Nacional van a ser el piso mínimo y el núcleo duro que van a tener preeminencia aún por sobre lo que diga la ley de seguros, de manera tal que se va a aplicar estrictamente aquella normativa que más beneficie al consumidor. Gracias. La colega pregunta, che, ella es más sutil. La pregunta concreta que me quiso hacer y no se animó es, che, Waldo, ¿alguien te da bola? La respuesta sería, no tiempo, no todavía. ¿La realidad cuál es? Esto lo plantea gente muy poca. Ahora, si nosotros somos muy amigos, los abogados, de echarle la culpa a la justicia. ¿Ok? Una breve anécdota, los que tengan que ir para pero una de las cosas más importantes de Argentina se llamaba Delma Cabrera. Delma Cabrera, en San Isidro, tuvo el divorcio de Carlos Saúl I. ¿Recuerdan cómo solucionó el tema él? Policía, échemela a mi esposa. Así de una, muy bien. Un día va Corach a Delma Cabrera y dice, Delma, para que vean quién era esta mujer. Doctora Cabrera, hemos visto con el jefe que usted ya estaría para ser camarista. Delma Cabrera, que no era ninguna tonta, lo me dice, vaya al grano rápidamente. Bueno, si gana el jefe, usted asciende al camarista. Delma Cabrera, como corresponde, dijo, salga de aquí inmediatamente. Para que vean quién es esta mujer. Un día Delma Cabrera fue la primera que estableció el daño moral por el no reconocimiento de hijo ilegítimo. Muy bien. Y charlando con Delma me dice, sí, igual sé que esto lo tengo hace 10 años. Y dicté la sentencia 10 años después. La miro y le digo, Delma, me extraña de vos, una mina que va al frente, que no te hayas animado a dictar esta sentencia. Ella era una dama, baja la vista, hace un piadoso manto de silencio y me dice, hace 10 años que quiero dictar esta sentencia, pero ningún abogado me lo pidió. Entonces, lo que dice la colega es cierto. ¿Hay jueces que no han leído mucho? Puede ser. ¿Hay abogados que no hemos leído mucho? También puede ser. Ahora, ¿cuál es la realidad? Yo cuando escribo demandas, hago demandas muy grandes. Me dicen, pero no te la van a leer. Capaz que la leen. Y si la leen, y si se plantea 1, 2, 3, 5, 37, el juez va a decir, bueno, algo está pasando, me cambiaron el código, y va a tratar de reanalizar el tema. Es decir, mis amigos, tenemos que plantearlo nosotros, no le echemos la culpa a la justicia. Es muy fácil, la culpa la tienen los de afuera. No, somos nosotros que tenemos que tomar el laburo de hacer demandas importantísimas para que el juez la lea y diga, pucha, acá algo ha cambiado. Amigos, por eso estamos acá, depende de nosotros. Gracias.